Bendiciones a todos. Hoy en este hermoso día yo quiero compartirte una enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando hoy sobre la fe. ¿Qué es la fe conforme a la palabra de Dios? Hoy en día escuchamos tantas cosas de la fe y a veces están fuera del contexto de la palabra de Dios. Pero yo quiero hablarte hoy directamente de la palabra de Dios. Quiero enseñarte la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es poder para nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Recuerda que la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y nuestra vida y nuestro caminar es una vida de fe. Debemos de aprender a cómo vivir y cómo caminar en esta vida conforme la fe en Cristo Jesús. Y yo quiero leerte la palabra hoy. Quiero llevarte a Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice esto: Jesús le respondió a él y le dijo: si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Yo quiero decirte hoy que si hay fe en tu corazón y si tú crees lo que Dios dice en su palabra, para ti nada será imposible. Dios nos promete en su palabra que cuando hay fe, nada es imposible. Vamos a orar brevemente y continuamos esta enseñanza. Padre, te doy gracias hoy en este día. Bendigo, Señor, la vida de cada persona, Señor, que mira esta enseñanza sobre la fe. Te pido que tu Espíritu, Señor, toque, ministre y transforme nuestras vidas y nos ayude a aplicar esta palabra hoy a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero explicarte un poquito más sobre la fe. Porque aquí Jesús nos dice que para aquel que cree, todas las cosas son posibles. La palabra de Dios dice también que si siquiera tuviéramos la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete, y se movería. Mira las palabras que Jesús nos dice conforme a la fe cuando habla de la fe. La fe es un elemento poderoso. Es un arma poderosa que Dios nos habla continuamente en su palabra. Y a través de todas las escrituras miramos hombres y mujeres que se levantaron en fe, que creyeron a Dios en sus promesas y en su palabra. Y Dios quiere levantarte hoy a ti, hombre y mujer, para que tú puedas ser uno de esos héroes de la fe. Que podamos ser como aquellos que leemos en Hebreos capítulo 11. Hombres y mujeres de fe que vieron grandezas y el poder de Dios en sus vidas. Y yo quiero enseñarte cosas prácticas hoy en la palabra de Dios. Cómo es que podemos caminar en la fe. Cómo es que podemos mirar cosas que Dios nos promete en su palabra. Número 1. Tenemos que entender que si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que conocer la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en tu fe, si tú en verdad quieres madurar en tu fe en Cristo, vas a tener que aprender a conocer y a estudiar y a llenar tu vida de la palabra de Dios. Porque aquí Dios nos enseña el secreto y la llave de cómo es que nuestra fe aumenta y crece. Y la fe crece a través del oír la palabra de Dios. Tú te has preguntado a veces personas que vienen y dicen: ay, estoy pasando por problemas, estoy pasando por todas estas cosas, me siento lleno de dudas y temor y preocupación. Y tú le preguntas a esa persona: ¿has leído la palabra de Dios? Y te dice: no.
Muchas de las veces las personas que están pasando circunstancias así son personas que no están llenando su vida con la palabra de Dios. Están llenando su vida con programas de la tele, con diferentes cosas que los rodean cada día. Pero no llenan su vida de la palabra de Dios, porque Dios nos enseña que para crecer en nuestra fe hay que llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae esperanza, trae fe a nuestros corazones. La fe se activa cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en tu fe, empieza a llenar tu vida de la palabra de Dios. Deja de escuchar otras cosas en tu vida. Deja de perder tu tiempo en cosas que no edifican y llenan tu vida espiritual. Y empieza a llenar tu vida con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tú puedas crecer en tu fe. Mira lo que dice también 2 de Corintios. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque no andamos por vista, sino por fe. Si tú y yo queremos aprender a vivir en fe, tenemos que aprender que la fe no se vive por lo que ve. La fe vive por lo que cree y lo que lee en la palabra de Dios. Y si tú quieres crecer en tu caminar, en tu fe con Dios, vas a tener que aprender a vivir confiado de la palabra de Dios en tu vida. Porque Dios nos hace esta promesa aquí, nos dice que nosotros, los hijos de Dios, no andamos por vista, sino por fe. Yo y tú no somos movidos por lo que vemos, sino porque lo que creemos en nuestro corazón. Y yo te pregunto, ¿y qué crees en tu corazón hoy tú? ¿Qué estás permitiendo que tome raíz en tu corazón y en tu vida hoy? ¿Será que estás dejando que tu vida sea guiada por lo que tú ves, por las circunstancias, por las situaciones, por los problemas de tu vida? ¿O estás permitiendo que la palabra de Dios determine en cómo tú vivas tu vida? Amado, amada de Dios, yo y tú somos llamados a vivir por fe y a caminar en fe. Mira lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11. Muchos escuchamos diferentes cosas, pero recuerda, tenemos que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña toda verdad. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 1, aquí Dios nos da una revelación lo que es la fe. No lo que la gente dice que es la fe, sino lo que Dios dice en su palabra que es la fe. Y dice, ahora la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La fe no es tratar de ver algo para creer. La fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Qué significa eso? Que a veces tú no ves cosas en lo natural, pero tu fe te da una seguridad en tu corazón de que lo que tú estás esperando se va a manifestar en tu vida. La fe es tan poderosa. Te da una seguridad en tu corazón. Te asegura que lo que tal vez no puedas ver en el momento se va a manifestar en tu vida. Y luego sigue diciendo, es la evidencia de las cosas que no se ven. Un ejemplo te hago con esto. Cuando yo estaba en la prisión,
Dios me habló una promesa de que yo iba a salir de ese lugar y que Dios me iba a dar mi libertad. Pero hubieron momentos donde había dudas en mi corazón y habían momentos donde parecía que no miraba esa promesa. Pero la fe me dio la certeza y me dio la evidencia de lo que yo no podía ver todavía con mis ojos naturales. Y la fe me ayudó a perseverar, a continuar, a seguir, a creer que Dios haría el milagro de sacarme de esa prisión. Y aunque la gente a veces me llamaba loco, aunque la gente me decía cosas, que Dios no me iba a sacar, que Dios no iba a hacer nada para mí, que yo iba a estar el resto de mi vida en una prisión, yo creí la palabra de Dios y la promesa de Dios. Y la fe me ayudó a caminar y a continuar y a creer lo que Dios había dicho sobre mi vida. Y es lo que Hebreo nos habla, que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Tal vez tú no ves todavía las cosas que Dios te ha prometido, pero la fe te da ojos para poder ver más allá de lo que tus ojos naturales no pueden ver. Otra cosa que debemos de entender, que la fe requiere acción. Habemos muchos que decimos yo tengo fe, pero la palabra dice en Santiago que la fe sin obras es muerte. Y yo te digo hoy, si tu fe no tiene acciones, tu fe no es una fe verdadera. Porque la fe que leemos en la palabra de Dios es una fe que toma acción, que hay algo que produce y sucede cuando hay fe. Y eso lo miramos a través de todas las escrituras. Hay varias historias y experiencias que encontramos en la palabra de Dios que muestra que la fe siempre va acompañada con acción. Un buen ejemplo es la historia de la mujer del flujo de sangre. Mira cómo trabaja la fe. En esta historia encontramos que lo primero que sucede antes de que esta mujer viera su milagro de sanidad, dice la palabra que ella escuchó de Jesús. ¿Y qué leímos en la palabra hoy? En Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa mujer oyó de Jesús, oyó del Jesús de poder, de milagros, de sanidades. Y cuando ella oyó de este hombre, una fe se activó dentro de su corazón. Y dice la palabra que ella dijo dentro de ella misma, si tan solo pudiera tocar el manto de ese hombre, yo seré sana. Mira cómo trabaja la fe. Ella no solamente oyó, creó en su corazón y se quedó allí, sino que dice que ella tomó acción y dijo, si tan solo yo puedo tocar el manto de este hombre, seré sana. ¿Y sabe lo que hizo? Al momento que tuvo la oportunidad, ella tomó un acto de fe, tocó el manto de Jesús, y dice la palabra de Dios que al momento que tocó su manto, poder salió de Cristo y ella recibió su milagro de sanidad. Hermano que me estás oyendo, si tú quieres caminar en fe, vas a tener que tomar acciones en tu vida. La fe actúa en el hoy. La fe se mueve. La fe toma acción. No puedes tener una fe solamente de boca. Tiene que haber una fe de acción. Tu fe tiene que causar y llevarte a actuar en tu vida. Otro grande ejemplo que miramos de la fe en acción es la historia del hombre, el profeta Eliseo. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 4. Hay una historia muy impactante aquí de una mujer viuda. Tal vez tú has escuchado esta historia ya. Pero esta historia es interesante porque aquí nos muestra el poder de la fe y cómo la fe toma acción. Y en esta historia miramos sobre una mujer viuda
que su esposo se le muere y de repente ella se encuentra en una crisis muy complicada en su vida. Y dice que ella clamó y vino al profeta de Dios, a Eliseo, y le empezó a contar su situación. Y dice que el profeta le dijo a la mujer, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento el profeta le dijo a la mujer algo. Le dijo, mujer, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Mira cómo opera la fe. Y le dice la mujer, la única cosa que tengo es una botella con muy poquito aceite. Y le dice el profeta, mujer, ve y pídele a todos tus vecinos que te presten frascos, vasos vacíos. Y dice la palabra de Dios que esta mujer obedeció la palabra del profeta y fue y empezó a pedir vasijas vacías. Y el profeta le da instrucciones a esta mujer. Ahora quiero pausar aquí porque mira, esta mujer estaba en una circunstancia difícil de su vida. Y viene al profeta y el profeta pudo empezar a enfocarse en el problema de ella, pero él actuó en fe. Y él no fue conmovido por lo que vio con sus ojos naturales, sino él sabía que el Dios poderoso podía hacer lo imposible posible. Y ese profeta llevó a esta mujer a que activara su fe. Porque la fe no ve y no es movida por lo que tiene. La fe, recuerda, está arraigada en Dios y en la palabra de Dios. Y el profeta le dice a esta mujer, ¿qué tienes? Porque recuerda, la fe no depende de lo que tú tienes. La fe depende de Dios. Pero Dios puede utilizar las cosas más pequeñas y hacerlas multiplicar cuando hay fe. Y esta mujer le dice, yo tengo solamente una vasija pequeña con poquito aceite. Y en el momento le dice, ve y pide más vasijas. Y le dice, enciérrate en tu habitación y empieza a llenarlas con ese aceite que tú tienes. Ahora, ponte a pensar, esto sonaba un poco irónico en la mente humana. Y la fe, así es, la fe muchas veces va a parecer irónico en la mente humana. Pero recuerda que la fe no opera con el entendimiento. Por eso la palabra de Dios dice, confía en tu corazón, no confíes con tu mente. Porque la mente está cada rato cambiando. La mente muchas veces está arriba y está abajo, pero nosotros debemos de aprender a creer en nuestro corazón, de nuestro interior, de nuestro espíritu. Y entonces esta mujer empezó a hacer lo que el profeta le hizo. Ahora, esto muestra la fe en esta mujer. Imagínate si ella solamente había dicho, ok, gloria a Dios, profeta, pero no actúa. Entonces no tenía fe, pero ella actuó y eso demostró su fe. Y su fe la llevó a su milagro. Espero que esta enseñanza te haga bendecido tu vida y te lleve a un crecimiento más mayor en tu fe. Por favor, también síguenos, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que puedas seguir escuchando prédicas, enseñanzas de lo que vamos a estar compartiendo en este canal. Y gracias por tu amor y tu apoyo. Hasta la próxima, Dios los bendiga y recuerden que Dios es un Dios poderoso. Bendiciones.